Bueno, pues vamos a hablar sobre el trabajo realizado de un resorte. Hay conceptos muy utilizados en el área de la ciencia y la ingeniería, en el cual es la energía y el trabajo. La energía y el trabajo son conceptos muy utilizados. En el caso vamos a ver sobre el trabajo de un resorte. Podemos verificar el concepto de resortes o muelles, pues son elementos empleados en construcción y diseño y sirven para la acumulación y transformación de energía. O sea que un resorte o muelle es capaz de producir energía. Como les decía al principio, eh, donde es energía y trabajo, pues son conceptos muy utilizados. En el caso de un resorte, pues es capaz de producir energía. Eh, Nosotros podemos ver claramente en la imagen los resortes, ¿verdad? Dependiendo del peso que tienen, así es el grado de formación que tiene. Y pues en el caso donde son los resortes, son elementos capaces de almacenar y desprender energía sin sufrir deformación. ¿A qué se enfoca eso? O sea que yo puedo estirar bastante el resorte y pues luego lo suelto y el resorte vuelve a su estado natural. O asimismo pues lo puedo comprimir y luego vuelve a su estado natural. En el caso pues son componentes muy utilizados en sistemas mecánicos, por ejemplo el motor de un automóvil. El motor de un automóvil en la parte de la culata lleva una parte donde va el árbol de leva, pues ahí está compuesto por muelles o resortes eh, que ayudan con respecto a la inyección y todo eso va conforme a tiempo. Entonces, en el caso, pues ahí los resortes o muelles hacen un trabajo perfectamente que ayudan a que haya una inyección perfecta conforme al trabajo, ¿verdad? Ellos se comprimen y abren las válvulas. Entonces, eh, en el caso, pues, el trabajo de un resorte es muy importante en el área de los sistemas mecánicos. Bueno, vamos a explicar las fórmulas de trabajo de un resorte, pero para esto tenemos que entender la ley de Hooke, la cual nos dice que la fuerza va a ser igual a menos la constante por la distancia. Recordemos que la constante va a ser definida por el fabricante y por el tipo de material que va a estar hecho nuestro resorte. En este caso, lo que nos quiere decir la ley de Hooke es que la fuerza necesaria para estirar o contraer un resorte es linealmente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Entre más larga sea la distancia que has estirado el resorte o más se haya contraído, así igual va a ser necesaria la fuerza para estirarlo. Bueno, vamos a poner esto de ejemplo. Nosotros tenemos una posición inicial 0. Normalmente X inicial siempre es 0. Y cuando X inicial es 0, la fuerza también es 0. Y tenemos X final. Este X final lo que nos indica es el movimiento que hemos tenido hacia la derecha. Eso quiere decir que la fuerza que hemos aplicado hacia la derecha es linealmente proporcional a la distancia que hemos recorrido. Pero en este caso también el resorte intenta contraerse nuevamente. Es por eso que el resorte tiene una fuerza hacia la izquierda. En este otro caso tenemos que X inicial lo tenemos al lado derecho y X final hacia el lado izquierdo. Eso quiere decir que la fuerza nosotros la estamos ejerciendo hacia la izquierda. Y, por tanto, el resorte va a tratar de alargarse, que la fuerza sería para la derecha, la fuerza que estaría ejerciendo el resorte. También se puede emplear en muchos otros casos de que tenemos un peso que está jalando el resorte. De igual manera, la fórmula que nos explica esto es que el resorte va a intentar contraerse, lo cual sería que esta fuerza del resorte se ejerce para arriba
Igualmente en este otro caso tenemos un peso encima de un resorte. El peso está ejerciendo la fuerza hacia abajo, pero el resorte hace lo contrario, trata de estirarse y la fuerza la hace hacia arriba. Es por eso que este menos de acá. Anteriormente dije que la fuerza necesaria para estirar un resorte va a ser linealmente proporcional a esa misma distancia. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una ecuación lineal, en este caso x inicial y x final, y nuestra fórmula de trabajo la vamos a obtener encontrando esta área. ¿Y cómo encontramos un área? Pues básicamente integramos. Tenemos f igual a menos k por x. En este caso aplicamos ya la integral y decimos que el trabajo va a ser igual a como límite inferior x inicial y x final de la fuerza de x. Luego sustituimos la fuerza por menos k por x y tenemos como integral de límite inferior de x inicial y límite superior de x final menos la constante por x de x. Recordemos que la que estamos integrando en este momento es la x. Entonces nos quedaría kx al cuadrado entre 2 menos kx al cuadrado entre 2. Esto de acá, el 2, lo podemos apartar junto con un 1 que tenemos arriba. Entonces nos quedaría a menos 1/2 de kx al cuadrado. Ahora esto lo vamos a despejar y lo vamos a restar como nos dice la fórmula para encontrar el área debajo de la curva. En este caso separamos los términos y tenemos menos 1/2 de kx elevado al cuadrado final menos por menos 1/2 kx al cuadrado inicial. Menos por menos es más y tendríamos menos 1/2 kx al cuadrado final más 1/2 kx elevado al cuadrado inicial. Esto solo lo ordenamos y nos da que el trabajo va a ser igual a 1/2 de kx al cuadrado inicial menos 1/2 de kx al cuadrado final. Este es el trabajo que realiza el resorte. Para encontrar nosotros el trabajo que nosotros realizamos, solamente invertimos x inicial y x final. En este caso ya no sería x final ni x inicial, el límite inferior y el límite superior, sino que en este caso el límite inferior sería x final y este sería x inicial. Y ahí tendríamos una nueva fórmula para encontrar el trabajo que nosotros realizamos. Ya como último tendríamos la representación de las fórmulas que hemos encontrado. El trabajo que realiza el resorte de 1/2 de kx al cuadrado inicial menos 1/2 de kx al cuadrado final, y el trabajo realizado al mover el resorte de 1/2 kx al cuadrado final menos 1/2 kx al cuadrado inicial. Muchas fórmulas kx al cuadrado este no tiene ningún valor, como es el valor natural, el estado natural del resorte normalmente se borra y solo quedaría lo que es 1/2 de kx al cuadrado final, o ya sea de 1/2 de kx al cuadrado inicial. Eso depende mucho de la fórmula que se está viendo y los datos que tengamos. El primer ejemplo dice que cuando un cuerpo de masa de 10 kilogramos se cuelga verticalmente de cierto resorte, este se estira 5 centímetros. Si este cuerpo se retira, ¿cuánto se estira el resorte si de él se cuelga un bloque de 6 kilogramos? Y también dice que cuánto trabajo se debe realizar un agente para estirar el mismo resorte 10 centímetros desde su posición no estirada. Para analizar este ejercicio debemos de hacer primero lo que es un diagrama de cuerpo libre, donde analizamos las primeras fuerzas. Por ejemplo, en este caso vemos que la fuerza que va hacia abajo es el peso y la que va hacia arriba es la fuerza de resorte, que es aquella que hace que el resorte vuelva a su estado de equilibrio, o sea, su estado donde no ha sido estirado. Por lo cual, de esto hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, puesto que en este ejercicio está en equilibrio, no se mueve hacia ningún otro lado. Y decimos que todo lo que va
hacia arriba será positivo, por lo cual decimos que la fuerza de resorte menos el peso igual a 0, y pasamos el peso hacia el otro lado con signo positivo, y logramos decir de que la fuerza del resorte es igual al peso, que esto es la masa por la gravedad, y haciendo los cálculos nos da que la fuerza del resorte son 98 newton. Hasta aquí vamos todo bien, pero vemos de que no tenemos la constante del resorte, por lo cual lo deducimos de la siguiente fórmula, que dice que la fuerza del resorte es igual a menos la constante multiplicado por un delta Y, en este caso. Entonces, esto que está en negativo lo pasamos a positivo, y luego despejamos K, haciendo que la fuerza del resorte vaya hacia el otro lado, con signo negativo, y el delta Y lo pasamos a dividir. También recordando que el delta Y es igual a la posición final menos la posición inicial, por lo cual sustituyendo valores tenemos que la constante K es igual a 1960 newton sobre metro. Ahora que tenemos este valor, podemos empezar con el primer literal, que básicamente nos pide el estiramiento del resorte, pero ahora lleva un nuevo peso, por lo cual hacemos el diagrama de cuerpo libre y deducimos lo mismo, que la fuerza del resorte es igual en magnitud al peso del objeto, por lo cual al hacer todos estos valores llegamos a que la fuerza del resorte en este caso es igual a 58.80 newton. Ahora bien, lo que nos pide es hallar la longitud, por lo cual usamos la misma fórmula anterior, que dice que la fuerza del resorte es igual a menos la constante por un delta Y. Esto lo pasamos a positivo y despejamos. Delta Y es igual a la fuerza del resorte, en este caso negativa, dividido entre la constante. Y esto nos da que el alargamiento es igual a menos 0.03 metros. O también es igual a menos 3 centímetros. El menos en este caso es en dirección hacia donde va el peso del objeto, que es en signo negativo de la Y. Ahora bien, para el literal B dice que hay que encontrar el trabajo de un agente externo, por lo cual usamos esta fórmula que dice que el trabajo es igual a 1/2 por la constante por la posición final elevado al cuadrado, menos 1/2 de la constante por la posición inicial al cuadrado. Ya sabemos que la posición inicial en este caso es igual a 0, por lo cual solamente nos queda 1/2 por la constante de la posición final al cuadrado. Sustituyendo valores tenemos que 1/2 multiplicado por 1960 newton sobre metro por 0.1 metros al cuadrado, aquí donde tenemos las conversiones en estos casos, trabajando obviamente con las unidades del sistema internacional, y tenemos ya multiplicar todo esto, que el trabajo es igual a 9.8 newton por metro, pero como estamos encontrando el trabajo, se debe poner la unidad joules. Al final la respuesta es 9.8 joules. El segundo ejemplo nos dice que un resorte se comprime 20 centímetros con respecto a su longitud natural. Dicho resorte tiene una constante de 5000 newton sobre metro. Determine, literal A, la fuerza que se debe ejercer para comprimir el resorte. Literal B, el trabajo realizado del resorte al comprimirse esa distancia. Para empezar, tenemos que convertir las unidades al sistema internacional. Por ejemplo, los centímetros los pasamos a los metros. Ahora bien, ya haciendo eso, vemos una pequeña demostración de lo que está en el ejercicio, que dice que el resorte se comprime 20 centímetros de su longitud natural, por lo cual hacemos un diagrama de cuerpo libre donde analizamos las fuerzas que interactúan, donde vemos que la fuerza va hacia la derecha y la fuerza del resorte va en sentido contrario de la fuerza que se ejerce para comprimir el resorte.
por lo cual hacemos una sumatoria de fuerzas en X, donde decimos que todo lo que va hacia la izquierda va a ser positivo y todo esto será igual a 0, puesto que siempre se dirige a una misma dirección, a un mismo eje, por lo cual la fuerza del resorte menos la fuerza será igual a 0. Esta fuerza la pasamos al otro lado con signo positivo, donde quedan igualadas la fuerza del resorte con la fuerza. Quiere decir que la fuerza es igual en magnitud a la fuerza del resorte, por lo cual ya teniendo esto podemos resolver el literal A usando esta fórmula que tenemos aquí. Por lo cual, diciendo que la fuerza es igual en magnitud a la fuerza del resorte, decimos que la fuerza es igual a la constante por la distancia o el alargamiento. Entonces, sustituyendo valores serían 5000 newton sobre metro multiplicado por menos 0.2 metros. El signo menos es por el hecho de que al momento de que se está comprimiendo, este busca hacia el lado negativo del eje X. Es por eso el signo menos. Entonces, al realizar esta operación tenemos que es igual a menos 1000 newton. Este menos es por la dirección que ejerce la fuerza, que es al lado negativo de las X. Ahora resolvemos el literal B, que dice que debemos resolver o encontrar el trabajo del resorte, por lo cual ocupamos la fórmula que dice que el trabajo del resorte es igual a 1/2 de la constante multiplicado por la posición inicial al cuadrado, menos 1/2 de la constante multiplicado por la posición final elevada al cuadrado. Ya sabemos que la posición inicial es igual a 0, le eliminamos y solamente nos queda el menos de fórmula y el 1/2 multiplicado por la constante de la posición final al cuadrado. Poniendo estos valores nos quedaría menos 1/2 por 5000 newton sobre metro menos 0.2 metros al cuadrado, que esto nos da menos 100 newton por metro. Pero sabemos que al ser trabajo y energía, lo que vamos a ocupar serían los joules, por lo cual la respuesta es menos 100 joules.